¿Alguna vez se preguntaron cómo sabe qué decirme mi psicólogo o mi psicóloga? Bueno, quiero aclarar que yo soy psicóloga con orientación psicoanalítica, así que todo lo que voy a decir ahora va a ser desde esa orientación. Aclaro esto porque dentro de la psicología hay muchas orientaciones distintas y para cada rama la manera en la que tiene que responder el psicólogo es absolutamente diferente. La posición del psicólogo es muy distinta. Desde el psicoanálisis no existe un librito donde te dice si el paciente te dice A, vos tenés que responder B, si te dice C, vos tenés que responder D. Entonces, por esto es que es muy importante que los analistas lean, tengan una formación teórica muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son a nivel general. Por ejemplo, el complejo de Edipo. Por ejemplo, los duelos. Quiero decir, hay muchas cosas que nos pasan a todos y todas y que por eso está la teoría general. Ahora, más allá de la generalidad, que por ejemplo, muchos de los videos que yo hago tienen que ver pensando en ese a nivel informativo de esa generalidad, lo que se trata en el espacio de terapia es llevarlo a tu caso particular, es conocer tu subjetividad y cómo funciona en vos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar sobre los ataques de pánico, qué son, para qué están, qué nos quieren decir y qué sé yo. Pero hay que evaluar en el caso por caso de cada paciente qué es lo que te quiere decir a vos, qué te está pasando a vos, por qué vos estás teniendo ataques de pánico, para qué, diría. Si querés saber qué son los ataques de pánico, para qué están, qué hacer una vez que uno lo siente, les dejo el video que subí por acá para que lo puedan ver. Entonces sigo. Otro ejemplo de esto sería que yo pueda hablar de la generalidad de cómo se interpreta un sueño. Eso claro que puedo hacerlo y de hecho les dejo el video por acá. Ahora, yo puedo hablar desde la generalidad porque esto es una red social. Para poder realizar un análisis de sueño, eso es siempre en terapia, cuando ya hay transferencia establecida, quiero decir, no es que un paciente viene la primera vez, cuenta un sueño y el analista ya puede descifrarlo, ¿no? Por eso digo, tiene que haber transferencia, tiene que haber un trabajo previo. Si no saben lo que es la transferencia, dejo el video por acá. Y es en el caso por caso, quiero decir, dos personas que relaten un sueño muy parecido, seguramente el significado no tenga nada que ver. ¿Por qué? Porque son dos personas totalmente distintas y habrá que ver qué significa ese sueño para cada quien. Entonces, por eso es que es muy importante, la teoría es imprescindible, pero otra gran pata que nos sostiene como psicoanalistas tiene que ver con el análisis propio, porque hay algo de pasar por la experiencia. Freud dice, el psicoanálisis es una praxis, es una práctica. Entonces, el poder atravesar el propio camino del análisis hace que entendamos mucho más de qué se trata un análisis. Obviamente, vuelvo a lo mismo, es algo totalmente subjetivo, entonces mi propio análisis nada tendrá que ver con el análisis de cualquier otra persona, pero hay algo de pasar por ese camino, de entender qué significa cuando, porque uno tiene la teoría. Ahora, no es lo mismo cuando uno tiene la teoría y lo puede llevar a la práctica, por ejemplo, autoanalizándose, haciéndose preguntas a sí mismo. ¿Qué significan mis propios sueños? Obviamente siempre con la ayuda de un analista, ¿no? Por eso es que los psicólogos y las psicólogas también hacemos terapia. Por ejemplo, en el psicoanálisis se habla mucho sobre el fantasma. ¿Qué es el fantasma? Es la perspectiva que tiene cada persona de cómo ve la vida. Son los lentes que uno se pone para poder ver la realidad. Por ejemplo, si yo les pregunto, imagínense una mesa, lo más probable es que nadie se esté imaginando la misma mesa. Eso sería el fantasma. ¿Cómo lo ve cada uno? Ahora, no es lo mismo, esto que yo se los explico súper resumido, que obviamente es mucho más complejo, entenderlo a nivel teórico, que atravesar por el propio fantasma en un análisis. Que yo me pueda preguntar cuál es mi fantasma. Y no es solo preguntármelo, ¿no? Es también empezar, con la ayuda del analista, a poder descifrarlo. Desde dónde me paro, cuándo hablo, por qué me enoja lo que me enoja. Entonces, el atravesar mi propio fantasma, que cuando digo atravesar, no me refiero a saltarlo, ¿no? Es atravesarlo, es vivirlo, es caminar ese camino. Es que puedo entender mucho más qué significa. Y esto es lo que hace que uno pueda estar mejor parado para direccionar la cura cuando uno es psicólogo o psicóloga con sus pacientes. Y la tercera pata que nos sostiene, la primera es la teoría, la segunda es el propio análisis y la tercera tiene que ver con el espacio de supervisión. Aclaro que cuando digo tres patas y digo la primera, segunda y la tercera a fines didácticos para explicar, no es que una es más importante que la otra. Las tres son indispensables. Sigo. Entonces, la supervisión es cuando un analista lleva un caso de un paciente porque hay algo que no estoy pudiendo ver, porque me toca un punto ciego, porque siento que metí la pata, porque no sé cuál es la dirección de la cura en este caso, porque tengo dudas de diagnóstico, por un millón de cosas que puede tener dudas el analista, que entonces lleva ese caso a supervisarlo con otro colega. Paga por esto, los analistas pagamos por supervisar, y lo que hacemos es hacer un recorte del caso, obviamente sin dar nombres ni apellidos ni nada que pueda identificar a la persona, pero sí que nos puedan ayudar a despejar los obstáculos para que podamos ayudarlos en la dirección de la cura. Obviamente que por eso también está el propio análisis, porque si está tocando un punto ciego, no es que lo tengo que llevar a supervisar, tengo que llevarlo a mi propia terapia para ver qué es lo que me toca.
Y ya sea después de la supervisión o sea de mi propio análisis, también siempre cabe, dependiendo de la ética profesional de cada psicólogo o psicóloga, el poder decir, ok, tuve esta supervisión, saqué los obstáculos, me ayudaron mucho a entender cuál es la dirección de la cura, entonces puedo seguir atendiendo a este paciente. O también reconocer las propias limitaciones. Hay algo de este paciente que me toca en lo más profundo de mi ser. Invento. Se murió su padre y falleció el mío hace poco. Entonces, no puedo escuchar la angustia de mi paciente porque solo puedo escuchar la propia, porque me identifico en lo que me dice, porque cuando me habla me dan ganas de llorar. Y eso entonces es un caso que tengo que decidir derivar con otro profesional, porque la ética profesional no tiene que ver con que uno pueda atender a todas las personas, tiene que ver con que uno pueda evaluar a quienes cree que puede ayudar y a quienes no. Y entender las propias limitaciones, a mi entender al menos, es lo que nos hace ser buenos profesionales. ¿Por qué no somos Superman? Porque no se trata de algo ideal donde si sos psicólogo tenés que poder con cualquier paciente. Se trata de poder entender dónde están nuestras limitaciones y dónde están nuestros grandes alcances también, ¿no? Y poder dedicarnos a eso, porque de nada le sirve a un paciente, por más que se muera de ganas, invento, ¿no?, de atenderse conmigo, si yo sé que es alguien a quien no puedo ayudar. Lo mejor que puedo hacer es derivarlo con otro profesional. Entonces, la derivación, lejos de ponernos una limitación, habla de nuestra propia ética, y por eso también es muy importante conocerse a sí mismo. Entonces, ¿cómo sabe qué decir mi psicólogo en las sesiones? No es algo que sabe, es que tiene un saber que lo habita. También me parece importante aclarar que desde el psicoanálisis, el saber del padecimiento de cada persona no la tiene el analista, la tiene el paciente. Por eso es tan importante el trabajo en conjunto. Por esto es que muchas veces los psicoanalistas le pedimos al otro que asocie libremente, porque el saber lo tiene el paciente. El psicoanalista puede saber muchas cosas sobre la teoría, sobre este saber que digo que habita, sobre haber pasado la experiencia de tener un propio análisis. Ahora, la particularidad de cada caso, la subjetividad de cada quien, solo la puede tener el paciente. Invento. Si viene un paciente y dice, me echan de cada laburo al que voy, ¿por qué me pasa? Yo no tengo ni la menor idea de por qué le podría pasar. El único que puede saber por qué le pasa es el paciente, aun cuando crea no saberlo. Este es el famoso saber no sabido del inconsciente. Entonces, el trabajo del psicoanalista yo lo pienso como un trabajo artesanal, del artesano, que en cada encuentro con cada paciente y cada vez seremos alguien distinto, porque va a depender muchísimo de qué diga, qué no diga, del cómo lo diga. Obviamente que hay una, yo le diría así, como una firma, una marca registrada y quién es uno. Mis intervenciones son muy mías, porque el haber pasado por el propio análisis también me ayuda a desenvolverme mejor, sintiéndome bien, siendo la psicóloga que yo soy, y no creyendo que tengo que ser como Freud, como Lacan, o como el psicoanalista que uno idealice, ¿no? Me parece que hay algo del trabajo, de la propia terapia, que también tiene que ver con poder deconstruirse uno en esos ideales que uno se arma, para poder encontrar cuál es el propio camino, porque de esto se trata el psicoanálisis. El psicoanálisis no intenta que vos seas como otro. Se trata de que puedas descubrir quién sos vos y así poder desarrollar tu máximo potencial. Soy Luciana Spector, psicóloga con orientación psicoanalítica, y si les gusta el contenido, les pido que se suscriban, que den like y que compartan.